have a shelter in the storm when troubles pour upon me. Though fears are rising like a flood, my soul can rest securely. Oh Jesus, I will hide in you. Bueno, vamos a seguir adorando al Señor a través de su palabra. Vamos a seguir honrándole. Vamos a seguir concentrados a pesar de la dificultad del contexto. Filipenses capítulo 2, versículos, vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios y luego oramos. ¿Lo tienen? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos. Padre, gracias por este buen tiempo. Te ruego que, a pesar de las distracciones, a pesar de que la energía eléctrica se ha ido y ha venido, a pesar del calor, podamos estar atentos. Te ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros cuerpos físicos, dando ánimo, motivándonos para estar atentos a tu palabra. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, por favor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y usa a tu siervo. Que el foco aquí seas tú. Y el hecho de adorarte y de conocerte más y de alegrarnos en conocerte más nos lleve a estar atentos. Por favor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, la semana pasada comentaba que mientras retomamos nuestra serie de Oseas, íbamos a permanecer en un par de pasajes. Vamos a ver dos sermones de esta parte de las Escrituras. Y la semana pasada vimos del versículo 12 al versículo 13. Y hoy, con el favor de Dios, veremos desde el versículo 14 al versículo 16a. Parte A del versículo 16. Así que vamos a estar atentos a esto, que creo que es importante como iglesia, que lo tengamos fresco, a pesar de que ya hace algunos años hayamos pasado por esta parte de las Escrituras. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 14 es el siguiente imperativo: haced todo sin murmuraciones y sin ¿qué? Y sin contiendas. La murmuración y la contienda es lo que trae destrucción y es lo que trae podredumbre a su paso. Siempre tiene consecuencias. Pablo entendía muy bien
las implicaciones y el efecto de estos pecados. De modo que Pablo entiende que las murmuraciones y las contiendas traen desunión, traen división en cualquier contexto, y en especial la murmuración y la contienda trae división en la iglesia. Entonces Pablo, queriendo alertar a los de Filipo de este monstruo de la división, el que ya le estaba afectando, queriendo alertarles, se encarga de mostrar el camino para evitar y resistir la división, para evitar y resistir la división, la desunión. Y eso es que nosotros andemos como es digno del Evangelio. ¿Cómo podremos evitar la división en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestros contextos? Bueno, siguiendo el mismo camino que siguió Cristo. Y ese camino que tomó Cristo fue el camino de la humillación. Teniendo el mismo sentir de Cristo Jesús es que nosotros podemos evitar la división. En otras palabras, el camino de la humildad. Cristo nos dio ejemplo de humildad. El camino del amor, el camino de considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Ese es el camino que debemos seguir, donde tú no miras por lo tuyo nada más, sino también que miras por lo del otro. Ese fue el ejemplo que nos dio Cristo y es el camino a seguir para evitar la división, la desunión dentro de nuestra iglesia y dentro de cualquier contexto. La humildad, la humildad. Debemos recorrer entonces el camino de la dignidad del Evangelio, de vivir como se es digno del Evangelio, recordando la obra de Cristo, recordando lo que Él ha hecho, recordando su salvación, como nos lo dice desde el versículo 5 al versículo 11. ¿Cómo fue esa humillación, lo que vino a hacer y por qué fue exaltado Cristo? De manera que para seguir motivando a la iglesia, a la obediencia, a la santificación, el apóstol apela a la obra de Dios en los filipenses y les dice, ocúpense ¿de qué? De su salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Háganlo evidente. Ustedes son salvos, Dios le ha salvado, son portadores de la salvación, entonces háganlo evidente. Porque no es por mi causa, le dice Pablo, no es por causa de que yo esté entre ustedes que van a ser obedientes, no. O deben ser obedientes, es por causa de Dios. Porque Dios es el que crea en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. De modo que Pablo deja sin excusa a estos hermanos y les dice, Dios ha dado lo necesario para que ustedes hagan evidente lo que son, para que hagan evidente su salvación. Dios lo ha hecho todo en su salvación. Ustedes entonces vivan como tal, como salvos, como creyentes. El hecho de que usted, mi amado hermano, como lo decíamos la semana pasada, esté ocupado en hacer evidente la salvación que Dios le ha dado, le ayudará en no ocuparse en otras personas. Le ayudará a no ocuparse en aquello que atente contra su santificación en la iglesia y contra la iglesia misma. Y un ejemplo de las cosas en las que no tenemos que estar ocupados son las murmuraciones y las contiendas. Y en ese contexto es que Pablo les dice hacer todo sin murmuraciones y sin discusiones, sin contiendas, como lo dice el versículo 14. De manera que veremos primeramente el peligro de las murmuraciones y las contiendas y que deben ser evitadas. En segundo lugar, veremos el propósito de evitar las murmuraciones y las contiendas. Y luego veremos la causa y el propósito de resplandecer en el mundo. La causa y el propósito de resplandecer en el mundo. Así que, como ya los hermanos cerraron las ventanas,
y no hay nadie que deba estar ya caminando, les voy a rogar que estemos atentos entonces en lo que queda de nuestro sermón. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Seguro? ¿Ya pasó ya las distracciones? Perfecto. Nuestro primer punto. Las murmuraciones y las contiendas son un gran peligro y deben ser evitadas. Las murmuraciones y las contiendas son un gran peligro y deben ser evitadas. Lo veremos en el versículo 14. En esta parte Pablo entendía muy bien el peligro de la murmuración y por eso los alerta. La murmuración no es cualquier pecado. La murmuración no es cualquier pecado. Las murmuraciones son un cáncer que empieza a regarse y a destruir la salud espiritual de los creyentes. Y si no se frena a tiempo, puede llegar a destruir ministerios completos e iglesias. Eso lo puede hacer la murmuración. Evidentemente destruye el testimonio del creyente y crea prejuicios tan profundos que serán difíciles de sacar. ¿Acaso no le ha pasado a usted cuando alguien murmura con usted o usted le murmura a otra persona, de otra persona? ¿No crea esos prejuicios en su mente, en su corazón? Yo creo que a todos nos ha pasado. La murmuración destruye el testimonio y puede llegar a destruir ministerios e iglesias enteras. Puede hacerlo. Hay que tener cuidado. No se puede tomar este pecado a la ligera. Por eso Pablo menciona a estas dos hermanas y las llama por su nombre. ¿La recuerdan? ¿Cómo se llamaban? Evodia y sí, esa misma. Las menciona porque había una división entre ellas. Había una situación que debía ser pública y fue tan digna que la hizo pública y mencionó públicamente a estas hermanas. Entonces, debemos entender, mi amado hermano, que inclusive casos de murmuración deben hacerse públicos por el daño que ya han hecho. Y es de notar que estas hermanas que tenían problemas eran combatientes con Pablo en el Evangelio. Y seguramente sus divisiones podrían ser conforme a su servicio en el Señor, como pasa en cualquier iglesia local. Pero la palabra murmuración generalmente envuelve un espíritu quejumbroso. La palabra murmuración generalmente envuelve un espíritu quejoso, ya sea con Dios o ya sea con el hombre. Y siempre se usa con una connotación negativa y pecaminosa. De hecho, se usa unas 11 veces en la Septuaginta y casi todas las veces se usa para referirse a las quejas del pueblo de Israel en el desierto. Por esto, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que Pablo está haciendo aquí una alusión a lo que fue la murmuración o la queja del pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Números 11, del 1 al 6, dice lo siguiente, y esto nos ayudará a estar en contexto con respecto a la murmuración y su carácter quejumbroso. Números 11, de los versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Preste atención. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca,
pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Siendo esto así, Pablo, cuando habla de murmuración, se refiere al espíritu o a la actitud quejumbrosa que muestra insatisfacción y descontento. Siente una molestia interior. Puede que sea porque se siente afectado por lo que él cree que está pasando o por las cosas que no están pasando como él quisiese que pasasen. Ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Qué tenían de comer en ese momento? El maná. ¿Y qué deseaban? Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Se quejaban de la situación, había una insatisfacción, había un descontento en su corazón. Y hay algo que debemos hacer de entrada. No debemos confundir murmuración con chisme. El chisme no necesariamente es murmurar. Podemos definir el chisme que como toda información negativa acerca de alguien que se transmite innecesariamente a quien no se debe transmitir, sea verdad o mentira. Chisme. La RAE lo dice así, la Real Academia Española. Noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. De modo que la información que usted está dando negativa, así sea verdadera, no purifica el chisme. Esto es un chisme santo, porque lo que estoy diciendo es verdad, no estoy diciendo mentira. No. Ahora bien, se puede traspasar una información negativa de otra persona sin que necesariamente eso implique una queja. Usted la está transmitiendo y no se está quejando. La persona lo que hace, el que hace así, simplemente está haciendo leña del árbol caído. Porque tú sabes que hizo esto mal, y quizás no te estás quejando, pero estás dando la información negativa. Él se está deleitando en hacerles ver a otros la caída de aquella persona. Pero la murmuración, la cual habla Pablo aquí, es más que eso. El murmurador siente una molestia interior. Puede que sea porque se siente afectado por lo que él cree que está pasando, o porque las cosas no están pasando como él cree que deben estar pasando. Hay una molestia interior. Implica una queja esa murmuración. Tarde o temprano ese espíritu quejoso en el corazón empieza a producir comentarios quejosos. La murmuración comienza en el corazón definitivamente del individuo. El chisme puede verse sin intención de dañar o sin tener una actitud de descontento o queja. Pero la murmuración nace desde el corazón, implica descontento, esa murmuración. Además, esto es una palabra onomatopéyica. ¿Saben qué es onomatopéyica? Que hace ruido, que se comunica, que se identifica inclusive por la manera como se pronuncia. Murmuración. Un tipo de palabra que por su sonido nos da una idea de lo que es. ¿Y a qué le suena murmurar? A murmullo, ¿verdad? Es una palabra que se puede traducir como resabiar. Ustedes han visto personas que cuando lo mandan a hacer algo, se van... Hola, el murmullo, muchachos. Se van como rezando, rezongando, ¿verdad? Así pasa. A mí me pasaba cuando mi mamá me mandaba a hacer algo. Se van murmurando, rezando, rezongando todo el camino. Eso es murmurar. Esto se va quejando. Estás descontento con lo que te mandaron a hacer. Es algo que está en el interior, es una molestia, es una queja interna. Y por supuesto, tarde o temprano, esa molestia se ventila en alguna manera. Eso fue lo que ocurrió con los judíos en el desierto. Ellos no pudieron aceptar con mansedumbre la providencia de Dios. Ni la providencia y en otro sentido la provisión de Dios en ese momento. Y lo que hicieron fue quejarse.
No contra Moisés, que eso era, ellos estaban diciendo que se quejaban con, no, era contra Dios la queja. Y contra aquellos que lo dirigían en ese momento. Eso es algo muy típico que pasa. Muchas veces nosotros escondemos nuestras quejas contra Dios haciéndolas contra el hombre. Voy a repetir eso. Es típico que nosotros repitamos la conducta del pueblo de Israel. Que nosotros hagamos nuestras quejas contra los hombres cuando en realidad son quejas que van dirigidas hacia Dios. Un ejemplo. Baby, aprovechando que está de moda ahorita. Baby, ¿por qué estás molesto? Bueno, porque fulano y fulano están haciendo y dejando de hacer esto y lo otro. Ok, pero ¿dónde está Dios en medio de esto, David? Te pregunto yo. ¿Acaso no te estás quejando tú de la providencia de Dios? No, yo me estoy quejando de fulano y fulano que hicieron eso mal y esto y lo otro. Ajá, pero Dios no es soberano, Dios no está allí, Dios no controla todas las cosas. ¿Cómo es? No, eso... Realmente la queja y el descontento no es ni siquiera contra las personas, sino contra Dios. Y eso fue lo que pasó con los judíos. Ellos se quejaron contra Moisés. ¿Pero qué dice Dios? No. Ustedes se están quejando contra mí. Yo fui el que los saqué al desierto. Yo soy el que los estoy guiando. Dice el versículo, a oído de Jehová se quejó el pueblo. Y ellos decían que eran contra Moisés y Aarón. En su momento, ellos querían apedrearlo. Pero no, Dios dice, la queja es contra mí. En vez de estar agradecido por todas las bendiciones que habían recibido sin merecer ninguna, porque que lo sacaran de Egipto fue gracia, en vez de estar agradecido por todas esas bendiciones, ellos permitieron que el descontento arropara sus corazones y comenzaron ¿a qué? Murmurar. Aclaro, y aunque la carta a los filipenses no da evidencia de que ellos se estaban quejando por lo que se quejó, por la misma razón que se quejó el pueblo de Israel, sí es claro que estaban murmurando y que esas murmuraciones tenían sus causas y sus consecuencias, definitivamente. Esas murmuraciones venían porque estaban descontentos, habían descontentos personales en su corazón. Un orgullo, una falta de contentamiento, una vanagloria, una falta de humildad. Y con la consecuencia terrible desunión, división. Eso pasaba. Y lo que Pablo quiere comunicar con respecto a esto, con respecto a la murmuración y a la desunión, se hace mucho más claro cuando consideramos la otra palabra que usa, contenciones. Dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contenciones. Esta palabra que en el original describe disputas inútiles, disputas malintencionadas a veces. Es la idea más o menos de esta palabra, contenciones. No solo desde el corazón se está descontento. Fíjense, no solamente que se está descontento desde adentro y se murmura, sino que hay algo más. La murmuración tiene argumentos y se pone a contender. La murmuración argumenta, discute haciendo disputas. Encontré una definición que decía que las discusiones son conversaciones que siembran el espíritu de la división, conversaciones porfiadas en este contexto. Si esas discusiones no son intensas en palabras, son intensas en emociones. El que murmura entonces generalmente termina discutiendo. ¿Por qué? Porque el descontento tiene argumento. Y yo sé enumerar por qué estoy descontento, ¿sí? ¿Por qué murmuro? De manera que trae contención. Se balbucea, se queja en el corazón hasta hacerlo evidente en la murmuración, mostrando la falta de contentamiento que hay y se justifica, da sus argumentos y muestra su punto de vista, la manera como entiende que se deben hacer las cosas, sin importar quién o quiénes se desacrediten en el camino o se desestimen en el camino, olvidando que al fin de cuentas
se desacredite y desestime y se murmure contra Dios y su soberana providencia divina. Y definitivamente esto que estamos aprendiendo no corresponde con la humillación de Cristo, de la cual nosotros acabamos de leer. Y por eso es que Pablo le dice, deténganlo, paren. Cristo fue humilde, tengan el mismo sentir, consideren a los demás como mayores a sí mismos, humildemente. No piensen en ustedes nada más. Miren que Cristo, teniéndolo todo y teniendo la razón, se humilló. Y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y saben que lo hermoso de esto es que la consecuencia de la humillación de Cristo, ¿cuál fue? Exaltación. Lo que pasa es que elegimos el camino equivocado. No nos gusta el camino que Cristo nos propuso. Y fue con el que nos dio ejemplo. Pero algo importante de notar es que Pablo en este caso no solo les expresa las consecuencias en el ámbito de la iglesia, que son importantes. Las consecuencias en la iglesia son desastrosas. Iglesias se dividen, se separan, uno para allá y se terminan peleados, como si fuesen un matrimonio mundano, no sé. Una cosa satánica, cuando se hace por estas razones. Pero va más allá las consecuencias de esto. Pablo ve más allá en algo que es de suma importancia también. Y esto es el testimonio de la iglesia en el mundo. Y eso es lo que hablaremos en nuestro próximo punto. El propósito de evitar las murmuraciones y las contiendas. El propósito de evitar las murmuraciones y las contiendas. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como soles en el mundo, como estrellas en el mundo, como lunas en el mundo. Pregunto, una pregunta sencilla. ¿Cuál es el propósito de que hagamos todos sin murmuraciones ni contiendas? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que al tener este carácter estemos resplandecientes en medio de una generación maligna y perversa, así como las estrellas son al universo, como corresponde a los hijos de Dios. Pablo tenía claro el tipo de apreciación que el mundo perverso y caído tenía. Él lo tenía claro. Él sabía lo que significaba que la iglesia se involucrara en lo mismo que el mundo está involucrado. Él sabe también la influencia que nosotros podemos ejercer y que estos hermanos podían ejercer en el mundo al decirle que si hacen así, resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Qué sucede? Está de noche y sale un luminar. El sol. ¿Qué sucede cuando sale el sol y es de noche? ¿Puede usted evitar percatarse del sol? Hay una diferencia entre cuando el sol no sale a cuando sale. Definitivamente. Él sabía esa diferencia que podemos hacer nosotros. Es una muy buena ilustración. Pablo, en otras palabras, quería hacer o exaltar la diferencia entre el mundo y la iglesia a través de este mandato. ¿Cuánta diferencia nos dice la Escritura que tiene la iglesia de Cristo con el mundo? ¿Cuán contraste tan perfectamente delineado y marcado debería tener la iglesia con respecto al mundo, así como la luz de las tinieblas? Hay una diferencia importante. No hay manera de que la iglesia se vea identificada o con tendencia alguna o alguna semejanza o parecido al mundo. No debe ser así. No tiene que ser así.
La iglesia debe preservarse pura y diferente al mundo. No por el hecho mismo de ser diferente, sino porque alguien ya nos hizo diferente a esta generación perversa y maligna, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Indudablemente la iglesia está conformada por individuos, por creyentes, que juntos son parte del templo espiritual de Cristo. Cada creyente es un ladrillo, un bloque que conforma este templo y que ha de alumbrar y ser irreprensible y sencillo, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas. El creyente brillará porque es creyente. Tan sencillo. El Hijo de Dios brillará porque es Hijo de Dios. La iglesia resplandecerá porque es la iglesia de Dios. Para eso debemos entonces meterle un poquito y el foco a lo que implica ser irreprensible y sencillo, para que aprendamos más. Irreprensible comunica la idea de alguien que no tiene nada que se le reproche. Expresa que es una persona sin mala fama. Su vida es de tal pureza que no es fácil encontrarle algo que cuestionar. Eso es ser irreprensible. Esa es la idea de irreprensible. Es la persona que no solo es recta en su interior, sino que parece recta. Se nota que es recta. Expresa rectitud en su entorno. Eso es ser irreprensible. No se refiere a alguien que es perfecto. No. Sin que nunca peque. No. Sino que se refiere a ese carácter en el cual es evidente que es una persona íntegra, como corresponde a un hijo de Dios, que se separa del mal y que cuando es seducido se esfuerza por resistir su pecado y no se ve envuelto en los escándalos comunes de la sociedad perversa y torcida. Y es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Somos nosotros irreprensibles en nuestro interior y es evidente en nuestro entorno? Tu trabajo, tu casa, tus vecinos, tu universidad. Es evidente eso. Algunos se escudan. El que tiene que ser irreprensible, ¿quién es? Los pastores y los diáconos. Más nadie. Porque le dice Pablo eso a Timoteo. Pero Pablo, ¿de quién habla acá? De los pastores y los diáconos. De la iglesia. De usted y yo, mi hermano. Usted está llamado a ser irreprensible como yo, como ministro, estoy llamado a ser irreprensible. Así que, ser irreprensible, para alumbrar hay que ser irreprensible, dentro y fuera. Va más o menos con la idea de mostrar, de hacer evidente la salvación que ya Dios nos ha dado y ha alcanzado para nosotros. Y la palabra sencillo complementa la idea. Pues esta palabra da la idea de algo que no tiene mezclas ni ligaduras. Algo que no tiene mezclas ni ligaduras, sencillo. Que está en su forma más pura, que no ha sido manchada o afectada por otra sustancia. Sencillo. Es como cuando un metal está en su forma más pura, sin aleaciones, no adulterado. Sencillo. En las personas implica que no tiene motivos ajenos a lo que es inherente a hijos de Dios. No tiene motivos ajenos a lo que es inherente como hijos de Dios. De manera que ambas palabras constituyen y contribuyen a esa pureza del creyente, irreprensible, sin mala fama, de malhechor. Sencillo, sin motivaciones ajenas a lo que es en esencia, sin mezcla. A mí me motiva es Dios y su gloria, no otra motivación mundana. Soy sencillo. Eso. Notemos cómo podemos ver esto entonces en el camino correcto. Pablo les dice, hijos de Dios sin mancha. ¿Lo recuerdan? Hijos de Dios sin mancha, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha.
hijos de Dios sin mancha. Es decir, puros como hijos de Dios, como lo que son. Ustedes no deberían tener contaminación porque son hijos de Dios, santos, separados de esta generación perversa y torcida, sin mancha, sin tener las mismas costumbres o características o motivos de esta perversa generación. Y usted conoce los motivos de esta perversa generación. Usted conoce las características y las inclinaciones. Podríamos pasar años hablando de ello, pero usted las conoce. ¿Estamos nosotros siguiendo eso mismo? ¿Sin mancha, como hijos de Dios? ¿O somos seducidos y manipulados de la misma manera como se está conduciendo el mundo? ¿Qué otra cosa caracteriza al mundo ahora sino la murmuración y la contienda? ¿Dónde usted consigue murmuración? O alguien diría que no está entre nosotros, en las iglesias, aquellos que se hacen pasar por evangélicos. ¿Cómo murmuran? Chismosos, esos bichos. Pero eso lo conseguimos en el mundo, y la iglesia no debe asemejarse a eso. No debe parecerse a eso. Así que Pablo, con todas estas palabras, apunta a lo irreprensible que debe ser el creyente y que ha de ser al dejar las murmuraciones y las contiendas. Déjalo y haz esto. Déjalo y haz esto. Importante, el pasaje no quiere comunicar que haciendo todo sin murmuraciones y contiendas es que vas a ser un hijo de Dios. Primero tengo que hacer todo sin murmuración y contienda para ser un hijo de Dios. No es la idea del pasaje. No es para que seas un hijo de Dios. El verso 15 dice algo importante. Para que seáis irreprensibles y sencillos, como hijos de Dios, sin mancha en una generación maligna y perversa. Es decir, que tú no te vas a ganar el ser hijo de Dios por andar sin contienda y sin murmuración. La salvación es por obra. Simplemente está diciendo, compórtate como un hijo de Dios, que no anda murmurando ni contendiendo, sino que es humilde, sino que es un luminar, sino que es irreprensible. Es irreprensible. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Como corresponde a hijos de Dios. No para que seas un hijo de Dios, sino como corresponde a hijos de Dios. De modo que serán irreprensibles y sencillos como corresponde a hijos de Dios. Entonces, nosotros podríamos preguntar también, Pablo, ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros irreprensibles y sencillos como corresponde a hijos de Dios, sin mancha, para resplandecer en el mundo? ¿Qué es lo que nos va a hacer eso? ¿Qué es lo que nos va a llevar a esa estatura? Bueno, que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué es hacer todo sin murmuraciones ni contiendas? Todo. Esto va difícil para mí. Bueno, que si tú vas a ayudar en tu casa a tu esposa, lo hagas sin murmuración y contienda. Que si tú vas a obedecer y ser fiel a tu esposo, sujetándote, lo hagas sin murmuración y contienda. Que si tú vas a colaborar en tu iglesia y servir, lo hagas sin murmuración y contienda. Que si tú vas a hacer un trabajo en equipo en tu universidad, en tu colegio, donde sea que estés, lo hagas sin murmuración y contienda. Que si tú vas a obedecer a tus padres, la edad que sea que tengas, no me importa si tienes 60 y tu padre aún está vivo, debes honrarlo, debes hacerlo sin murmuración y contienda. Porque Dios nos ordena eso para que seamos luminares en el mundo. De esa manera alumbraremos, de esa manera brillaremos, como corresponde a hijos de Dios. Como corresponde a hijos de Dios. De otra manera, no se va a resplandecer. En vez de ser ese bombillo que se prende en el cuarto oscuro, seremos ese bombillo que se explota en el cuarto oscuro.
y todo quedará más oscuro aún. Cuando digo que todo va a quedar más oscuro, porque cuando tú estás viendo iluminar en un bombillo en un cuarto oscuro, se apaga de repente y tú quedas ahí si es verdad. ¿Cierto? Más oscuro aún. Pasa. Es una buena ilustración también. No habrá diferencia de otra forma entre la iglesia y el mundo. No habrá diferencia entre la iglesia de Dios y aquella generación que Pablo le llama perversa y torcida. ¿Se imagina eso? Que sea la misma cosa. Todo será oscuridad. Por eso les dice que resplandeceréis. Los hijos se parecen a los padres. Los hijos tienen patrones de una familia que de hecho los identifica. Generalmente cuando una persona grita mucho o le gusta mucho algo, uno lo identifica con su familia porque quizás lo aprendió en su familia. Y tiene una voz alta o grita como su familia. Eso pasa, existe una similitud que los identifican con una familia en específico. De la misma manera, resplandeceremos como hijos de Dios. Nos debe identificar, es el lazo eterno que tenemos con el Padre de las luces, que ilumina, que es la luz. ¿Eres hijo de Dios? Sí, vive como tal, resplandece entonces. Nuestro Padre nos manda a imitarle, ser santo como yo soy santo, ser misericordioso como yo soy misericordioso, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alumbren porque yo soy la luz. Nuestro Padre y Señor es literalmente el contraste de la oscuridad, malvada y perversa. ¿Y dónde nos estamos alineando nosotros entonces? Murmuración y contienda, cuánto daño hace, cuánta división. Con respecto al mundo, nosotros como luminares debemos conducir a las personas al camino correcto. Antes que existieran todos estos aparatos que ahora ayudan por magnetismo a conducir a los barcos, a las personas en el desierto, ¿cómo se conducían antes? Por los luminares, ¿verdad? Veían estrellas, veían el sol. Si el sol está de este lado, tú vas, si está de este lado, vas al oeste, el este, y así. La misma ilustración podemos usarla de un faro, un gran faro. Así como la luz del faro advierte a los marinos que eviten las piedras y dirige su rumbo al puerto, así debemos alumbrar. Nuestro testimonio debe ser tal que silencie inclusive a nuestros enemigos y que tengamos la capacidad de que otros nos vean a nosotros y sepan que deben ir en nuestra dirección. Deben evitar las piedras, porque lo están viendo en nosotros, porque somos luminares en el mundo. Así como la luz de aquel faro funciona, que seáis irreprensibles y sencillos, sin motivos ajenos a la fe, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Eso es lo que Pablo demandaba de estos hermanos. Y mira que no era una iglesia con grandes problemas, pero que se estaba filtrando la murmuración, la contienda, el orgullo. Porque ¿qué pasa cuando una iglesia está siempre tan bien? Empieza a inflarse el pecho de los que se congregan. Nosotros no cometemos los mismos errores que cometen aquellos. Como Corintios, no, como Corintios no. Ellos son unos perversos, nosotros sí tenemos gozo en todo momento. Somos los amados de Pablo. Eso es lo que pasa. Entonces, si el orgullo está tomando lugar en su corazón porque cree que no se equivoca nunca, va a empezar a murmurar y va a dividir su matrimonio, su iglesia, sus relaciones, sus amistades. Por eso hay que seguir el camino de Cristo. Ahora, vamos a ver nuestro tercer encabezado. La causa y el propósito de resplandecer en el mundo. Causa y propósito de resplandecer en el mundo. Quizás hay una pregunta que muchos tendrán en su mente. Y es la siguiente. Entonces, solo con dejar las murmuraciones, las quejas y las contenciones, es que seré irreprensible y sencillo y brillante en esta generación. Es una buena pregunta. Lo primero que diría es que, considerando lo que estamos viendo hoy,
nuestro pasaje en específico y su contexto, sí, vamos a resplandecer en la medida que dejemos las murmuraciones, las quejas, las contenciones. Vamos a ser irreprochables, sencillos, y brillaremos, sí. Pero no nos da otros mandatos aquí. Pero Pablo no deja la cuestión así, él dice algo más. Después de ser específico, nos dice la manera en que nosotros podemos alcanzar lo que él nos manda aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? 16. ¿Cómo comienza el versículo 16? ¿Cómo alcanzaremos lo que dice el versículo 15? Asidos de la palabra de vida. Mi amado hermano, no se trata solamente que usted se aprendió la parte de la Biblia, versículos 14 y 15, y ya va a ser irreprensible e iluminares en el mundo. Esos dos versículos fueron suficientes para que usted, hombre, fuera un sol caminando por ahí. No. Pablo los coloca en contexto. Ellos necesitaban seguir y llenarse de todas las virtudes evangélicas que están contenidas en la palabra. Es por causa de estar aferrados, de estar asidos a la palabra de vida, es que el cristiano no va a andar en murmuraciones ni contiendas. Descansando en la palabra de Dios es que el cristiano va a poder resplandecer en esta generación perversa y torcida. Asidos de la palabra de vida. Asidos. No es aferrado en otro lugar, no es aferrado a tu apreciación de la vida, no es en la psicología, no es en las mañas de este mundo, no es en la justificación de nuestros pecados. No. Es asidos a la palabra de vida que nosotros podremos alcanzar y mantener este carácter, esta vida. Asidos a su palabra. Palabra de vida, la que da vida. Las Escrituras. De modo que solo la palabra de vida nos motiva y nos ha de guiar a vivir de esta manera. Es aferrados a su palabra, donde recogeremos el testimonio, donde recogeremos la evidencia suficiente para ser como nuestro Padre Celestial. Es allí en la palabra de Dios donde conocemos la naturaleza de esa luz, de esa rectitud divina, con el propósito de parecernos a Él, como corresponde a Hijo de Dios. Esa es su palabra. Va a encontrar momentos que no solamente el hecho de que usted resplandezca se va a tratar de callarse, no murmurar o no contender. Va a tener que decir algo. Va a tener que hablar con claridad. Y esa argumentación, esa verdad, la va a encontrar ¿en dónde? En la palabra de vida. En la palabra de vida. Esa palabra que nos dio vida a nosotros mismos. Ese evangelio claro y evidente que nos hizo levantarnos de los muertos, que nos ha hecho vivir. Esa es la palabra de vida, el evangelio de Jesucristo. Asidos al evangelio es que nosotros podemos resplandecer y dejar las murmuraciones. El hecho de que tú te apartes de las murmuraciones y las contenciones implica que tú estás teniendo cuidado de tu vida en todos los aspectos. Que te estás ocupando de tu salvación. Implica que tú estás conforme y satisfecho con Dios en su providencia, apartándote en todas las circunstancias del pecado, sin mentiras, sin envidias, sin asesinatos en su corazón, sin adorar a ídolos, sin deshonrar a nuestros padres, sin quejas, con contentamiento en cualquier situación. Porque tú crees entonces que Dios es el que está obrando. Porque sabes que es Él en su soberanía el que armoniza todas las cosas por y para su buena voluntad, como lo aprendimos la semana pasada. De manera que el hecho de que tú te apartes de las murmuraciones implica que estás poniendo tu mirada en ti y viendo qué es lo que tú tienes que corregir. Y si te vas a quejar, te vas a quejar de tu propio pecado. Oh Señor, otra vez pequé. Ayúdame, Señor, a apartarme de esto. Y me quejo de mí mismo. Y si estás inconforme, que sea inconforme porque no avanzas como debes avanzar en tu fe. Porque no perdonas como debes perdonar. Eso. Cuando te apartas de la murmuración y la contención, necesitas enfocarte en ti.
darte cuenta de lo que está pasando en tu corazón. Y allí donde te das cuenta, asidos a la palabra de vida, que Dios armoniza todas las cosas y que Él tiene el control. Y que su providencia nos respalda y en su providencia descansamos para el bien de nuestras almas y para su gloria, para que su buena voluntad se cumpla, por su buena voluntad, para nuestro beneficio y su gloria. Hacer todo sin murmuraciones, sin contienda. Dice el pasaje, pero no lo es todo, también necesitas asirte de la palabra de vida. Aunque andar sin murmuraciones y contiendas no lo es todo, es una evidencia contundente de tu piedad, de santificación, de amor, y que deseas que tu iglesia se mantenga unida, que tu familia se mantenga unida, que tu matrimonio se mantenga unido, que tus relaciones sean buenas relaciones para la gloria de Dios. Esa palabra de vida es la misma que nos dio a nosotros vida, mi amado hermano. De la misma manera como esa palabra de vida nos dio vida a nosotros, está supuesta, escúchese bien, esa misma palabra de vida está supuesta a dar vida a otros a través de las personas que han sido afectadas por ella. Te pregunto, mi amado hermano, ¿tú estás vivo? Sí, yo estoy vivo, pastor, yo estoy vivo. ¿Quién te dio vida? Bueno, la palabra de vida. Perfecto. ¿Y esa palabra de vida a través de ti ha traído a vida a otros? Esa misma palabra de vida que nos dio vida a nosotros está supuesta a afectar a otras personas por medio de aquellos que son luz. Dios ofrece luz a un mundo tenebroso por medio de aquellos que son luz. Tú eres el instrumento de Dios. Un comentarista dijo, el cristiano ofrece y muestra rectitud en un mundo retorcido y luz en un mundo tenebroso. Lo voy a repetir. El cristiano ofrece y muestra rectitud en un mundo retorcido y luz en un mundo tenebroso. Será un testimonio para conversión de los incrédulos que validará la palabra de vida que predicas, tu vida. Dios se revelará al mundo a través de su iglesia, a través de ti y a través de mí. Por eso es que seremos luminares en el mundo. Lo voy a repetir. Dios se revelará al mundo a través de nosotros. ¿De qué manera? No de profecías, sueños y visiones, no. A través de que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, que es su revelación. De esa manera. Matthew Henry dijo, el descontento es un pecado que tiene su propio castigo, que hace que los hombres se atormenten a sí mismos. El descontento vuelve el espíritu triste, el cuerpo enfermo y a todos los placeres y disfrutes agrios. Es el peso del corazón y la podredumbre de los huesos. Es un pecado que tiene su propio padre. Se levanta no de una condición, sino de la mente. Y entonces nosotros encontramos a Pablo contento, gozoso en una prisión, y a la vez al rey Acab descontento en un palacio. Pablo, encadenado cuando le escribió a estos hermanos, pero estaba gozoso y siendo fiel a Dios, contento con la providencia de Dios en su vida, y estaba preso. Una vez a Pablo le pasó algo interesante, que lo recordé en estos días. Lo apedrearon y la gente creía que estaba muerto y se fue. Y se fueron. Y los otros los arrastraron, los discípulos. Y resulta que quedó un poquito vivo. Y eso fue suficiente. Pero imagínate lo que tuvo que pasar. Y él estaba contento en la providencia de Dios. Gozoso. Y podía escribirle como le escribe a estos hermanos. Mientras que el rey Acab, en un palacio, descontento porque se trata de lo que está saliendo de tu mente y de tu corazón. Estar contentos y estar gozosos, mi amado hermano, para el creyente no depende de la circunstancia. No depende de la circunstancia. Depende del Señor Jesús.
Nuestra estabilidad, nuestro contentamiento depende de nuestro Dios. Depende solamente de nuestro Dios. Si nosotros permitimos que las circunstancias determinen nuestro gozo, nuestro contentamiento, hemos declarado al mundo quién es nuestro Dios funcional. Seguramente. ¿Quién dirige mis emociones? ¿Quién dirige mis sentimientos? Según vayan esas emociones, entonces yo estaré contento o no. Si permitimos que las circunstancias determinen nuestro gozo, nuestro contentamiento, estaremos diciéndole al mundo quién es nuestro verdadero Dios. Por eso, nosotros debemos vivir claros de cuál es nuestro verdadero llamado. A vivir cómo, bajo qué circunstancias, esperando qué. Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, su mente, nos ha prometido su protección, nos ha llamado hijos, ha puesto su luz y me ha dicho, hijo, ve y represéntame en el mundo. Si a mí me mataron, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué esperas? Si a mí me abofetearon y me escupieron, ¿qué esperas tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres mayor que yo? No, está contento con la situación y vive como un luminar en este mundo. Deja la murmuración, deja la contención. Ocúpate en lo que debes ocuparte. Eso es lo que oraba y le escribía a Pablo a estos hermanos. Para seguir aplicando, si no hemos aplicado ya. Quizás el problema de las murmuraciones y contenciones entre nosotros como iglesia no es tan grande, o quizás sí. Yo a través de esto puedo dar el testimonio que identifiqué que parece que este problema del contentamiento, la murmuración y la contención, debo cuidarme con mi matrimonio y mi familia. Como que Dios me ayudó a ver algunas cosas en las que debemos avanzar. Pero quizás nosotros creemos que eso no es muy grave entre nosotros, la murmuración y la contención. Y quizás sea así, quizás somos una iglesia demasiado unidos y amorosos y humildes. Pero la contención, la murmuración, es como una grieta en los fundamentos que tiene la capacidad de hacer caer todo el edificio. Y debemos cuidarnos. Y debemos resolver nuestros conflictos como la Biblia manda. Con valentía. El quejarnos, dice un comentarista, Erwin Lutzer, el quejarnos de nuestra suerte en la vida, la que sea, parece algo bien inocente, pero es algo que Dios toma de manera personal. Ay, que es inocente que yo me esté quejando de esto y de lo otro, de la suerte que me tocó en esta vida. No. Dios no lo toma como algo ligero. Dios lo toma como personal. Porque ¿quién dirige? ¿Quién reina? ¿Quién te salvó? ¿Quién te sustenta? ¿Quién te provee? ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿De tu hermano que hace mal las cosas? ¿Que se equivocó? ¿Que pecó? ¿De de lo otro? No. Éxodo 16:8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés. Yo como líder de ustedes, ¿qué soy? Aarón, ¿qué es? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, dice Moisés. Las quejas se tienden a poner como una envoltura sobre lo que es cualquier virtud que represente el carácter de Dios. Que Dios esté formando en nosotros una envoltura allí. La forma como vivimos, mi amado hermano, niega o afirma la salvación en nosotros.
porque nosotros representamos a Cristo. Es interesante que hablando de la situación de Israel en el desierto, sus murmuraciones, sus quejas, sus contenciones, Pablo escribe también a otra iglesia, y esta vez a los Corintios, y le da unas palabras acertadísimas que tienen que ver con nosotros también. En 1 Corintios capítulo 10, de los versículos 5 en adelante, detalla algunos pecados que dice Pablo que esa situación pasó para que fuese ejemplo para nosotros. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quién están escritas? ¿Para amonestar a quién? Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Claro, no se trata de que usted no pueda comunicar nuestra opinión acerca de algo. No se trata de eso. No es que se quede callado como un autómata y haga solamente lo que le dicen u otra cosa. No se trata de que no podamos comunicar nuestra opinión. No quiere decir que no contribuyamos con un buen comentario a la edificación de la iglesia o en cualquier otro tema o con un hermano. Es muy diferente la contribución sana a la murmuración producto del descontento y de la queja. Y espero que haya podido identificarla a la luz de esto. Es muy diferente. Así que, mi amado hermano, evita esto. Ve a las personas correctas. Escucha lo que otros tienen que decir y sus razones. Entendamos que nosotros no tenemos la única manera de hacer las cosas. Comunícalo y que sea evidente tu interés genuino por edificar, por ayudar y no por destruir. Que no sea la queja lo que resalte, sino tu deseo por edificar. A mí me alegra muchísimo el interés y la preocupación genuina de los hermanos que quieren ayudar y servir de alguna manera en el crecimiento de la iglesia. Y se han acercado a mí y me han dicho muchas cosas, y yo agradezco mucho su preocupación. Debemos hacerlo siempre, no solamente conmigo, sino entre nosotros con sabiduría, evitando lo que atenta contra la unidad de la iglesia. Contra la unidad de la iglesia que Dios compró para sí. Porque nosotros somos un templo vivo de Dios. Por eso es que dice 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dios promete que aquel que se atreva de destruir la integridad de su templo donde Él habita, refiriéndose a su iglesia, lo destruirá Él. Versículo 17 de 1 Corintios 3, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis amados, pudiésemos decir mucho más, pero en la manera como Pablo se dirige, hace énfasis en que en la medida que estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, en nuestra salvación, teniendo los ojos sobre nosotros, no estaremos ocupados del otro para murmurar, no estaremos ocupados del otro para quejarnos, sino que si estamos asidos a la palabra de vida, no estaremos asidos
a la vida de otros. Nuestro estándar no será otro, será Cristo. La verdad no será la de otro, será la de Dios, que en su providencia orquesta todas las cosas. Y así lo dice su palabra. ¿Cuánto temor debería abrazar nuestra vida al pensar en murmurar y contender? ¿Cuánto temor? Cristo y la gracia de Dios nos ayuden a ser fieles y a seguir el ejemplo de Él. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Glorifícate en edificar a tu iglesia. Por favor, que tu gracia nos alcance una vez más para arrepentirnos de las muchas veces que hemos murmurado contra nuestros hermanos, que a fin de cuentas es una murmuración contra ti, Señor. Que hemos contenido, que hemos peleado, discutido, Señor, con motivaciones equivocadas, queriendo que nuestro orgullo destaque y que nuestros argumentos nos justifiquen. Perdónanos, Señor. Danos humildad para atender las cosas como deben ser atendidas y que podamos resplandecer en este mundo, en medio de esta generación perversa, como luminares, Señor. Como el sol, como las estrellas son al universo. Que nosotros podamos resplandecer y guiar a otros a tus pies. Que no nos parezcamos al mundo. Que aquello que tanto nos han dicho y nos han criticado, que los evangélicos son los que más murmuran, son los más pecadores, que no pase, Señor, con nosotros, por favor. Que aquellos que se han alejado de la fe por nuestro pecado, por no resplandecer, sino por oscurecer, Señor, que eso no pase más y que tengas misericordia de aquellos y ten misericordia de nosotros para que no le hagamos daño a tu palabra, a tu evangelio, para que no estorbemos tu obra, sino que más bien la promovamos a través de ser irreprensibles y sencillos, Señor. Ayúdanos. Cristo Jesús, descansamos en tu ayuda, como hemos estado aprendiendo. Y haz en nosotros, crea en nosotros un corazón limpio, crea en nosotros inclinaciones y pasiones que te agraden, y ayúdanos, danos la virtud de identificar rápidamente nuestro pecado para apartarnos de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, mantén la unidad de esta iglesia, te lo rogamos, que podamos ser uno en humildad, considerando al otro como mayor a nosotros mismos, así como tú, oh Dios, eres uno con el Hijo, con el Espíritu. Por favor, ayúdanos, Padre. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Amén. That comforts all my sorrow.